La noche en que mi hermana se convirtió en socia, mi padre me miró a los ojos y le dijo a una habitación llena de desconocidos que yo todavía estaba en el ejército como si fuera una enfermedad de la que aún no me había recuperado. 20 minutos después, un general de 2 estrellas cruzó aquel salón de baile. Me estrechó la mano y pronunció 4 palabras que hicieron que todos en la sala giraran la cabeza. Mayor Caldwell, buenas noches. El rostro de mi cuñado se puso pálido. La copa de champán de mi hermana se detuvo a medio camino de sus labios. Mi padre simplemente se quedó allí mirándome como si nunca me hubiera visto en su vida. Pero para entender por qué ese momento fue importante hay que retroceder 8 años, a la cena en la que mi padre me dijo que no volviera a casa a menos que hubiera fracasado. Tenía 24 años, estaba de pie en el comedor de mis padres viendo a mi padre levantar una copa de vino tinto hacia mi hermana como si acabara de curar el cáncer en lugar de conseguir su primer trabajo al salir de la Facultad de Derecho. Un brindis, dijo, y su voz tenía esa calidez particular que reservaba para los momentos que quería que fueran recordados. Por Rebeca, algún día será socia. Todos aplaudieron. Mi madre, que falleció 2 años antes, habría aplaudido más fuerte que nadie. Yo también aplaudí, porque amaba a mi hermana y todavía creía en aquel entonces que había suficiente espacio en esa familia para 2 tipos de orgullo. Luego me tocó a mí compartir noticias y cometí el error de pensar que mi padre quería escucharlas. Les dije que había decidido alistarme como oficial, que me habían aceptado, que me iba a entrenar en 6 semanas, que lo había pensado durante más de 1 año y que estaba segura. La habitación quedó en silencio de una manera que todavía vive en algún lugar de mi pecho. Mi padre se rió primero, una risa corta e incrédula, como si le hubiera contado un chiste al que no le había entendido el remate. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, la risa desapareció y algo más frío ocupó su lugar. Tienes un título universitario, dijo. Como si ese simple hecho debiera haber hecho que el ejército fuera impensable. Como si un título fuera un pasaporte para salir de cualquier situación difícil y yo hubiera elegido devolver el mío. Intenté explicarle. Le dije que quería una carrera que significara algo, que exigiera algo real de mí, que no quería pasar mi vida detrás de un escritorio preguntándome si alguna vez había sido puesta a prueba. Él no estaba escuchando. Podía verlo en sus ojos. Ya nos había clasificado en 2 cajas antes de que terminara la frase. Rebeca exitosa, Teresa tirando su vida por la borda. Rebeca también se rió, no con maldad, pero tampoco con amabilidad. Bueno, dijo, haciendo girar su vino. Al menos no tendrás que preocuparte por elegir qué ropa ponerte para ir a trabajar cada mañana. La mesa se rió con ella. Recuerdo haber sonreído porque no sabía qué más hacer con mi cara. No discutí esa noche. Nunca. He sido de las que discuten en habitaciones donde ya sé que he perdido. Pero antes de irme al entrenamiento, mi padre me acompañó a mi coche y, en lugar de un abrazo o un buena suerte, me dijo la frase que viviría en mí durante los siguientes 8 años: no vuelvas aquí cuando fracases. Lo miré durante un largo momento. Quería preguntarle qué pensaba él exactamente que parecería un fracaso. Una baja, un cuerpo roto, una llamada telefónica que tendría que explicar a sus novias. Pero no pregunté. Solo dije, recordaré que dijiste eso, y me subí al coche. No lo convertí en una guerra. Podría haberlo hecho. Podría haber gritado. Podría haberle dicho exactamente lo que pensaba de un padre que medía a sus hijas según cuál de ellas lo hacía quedar mejor en las cenas. En cambio, me alejé y dejé que el silencio entre nosotros comenzara a crecer de la forma en que crece el silencio cuando nadie se ocupa de él. Lo que siguió fueron 8 años.
Que la mayoría de la gente nunca llega a ver. No el resumen de momentos destacados, sino el peso real de todo. Mañanas que comenzaban en la oscuridad. Listas de equipo memorizadas por memoria muscular, mudarme a un nuevo destino. Antes incluso de haber desempacado del anterior, aprender a funcionar con 4 horas de sueño porque a la misión no le importaba lo cansada que estuviera. Al recibir la responsabilidad de la seguridad de las personas, de equipos que valían más que todo el negocio de mi padre, de decisiones que no venían con un botón de volver a empezar, me convertí en una versión de mí misma que nadie en aquella mesa habría reconocido. Más firme, más dura en los aspectos que importaban, más blanda en los que incluso a mí me sorprendieron. Y cada vez que llamaba a casa, mi padre hacía la misma pregunta con el mismo tono cansado, como si estuviera comprobando una etapa de la que suponía que eventualmente saldría. Entonces, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Dejé de explicar después de la tercera o cuarta llamada. Hay un tipo particular de agotamiento que surge de defender tu vida ante alguien que ya ha decidido no creerte. Dejé que creyeran lo que querían creer. Era más fácil que sangrar por su aprobación cada vez que hablábamos. 8 años es mucho tiempo para cargar con una frase como la que me dio mi padre. El tiempo suficiente para que casi dejara de oírla. Casi. Entonces, un martes cualquiera, un sobregrueso de color crema apareció en mi buzón. Cartulina formal y pesada, letras doradas. El tipo de invitación que a alguien le costó dinero real imprimir. Dentro había una solicitud para mí. Presencia en una celebración, Rebeca se había hecho socia. Exactamente el futuro por el que mi padre había brindado 8 años antes, llegando justo a tiempo. Pero cuando le di la vuelta al sobre para ver quién lo había enviado, el nombre en el remitente no era el de mi padre. Y tampoco era el de mi hermana. El nombre en el sobre pertenecía a mi tía Margarita. La hermana menor de mi padre, la única persona en esa familia que nunca dejó que 8 años de silencio se convirtieran en 8 años de olvidarme. Margarita tenía más de 60 años para entonces, tan aguda como siempre, con esa franqueza que solía avergonzar a mí padre en los días festivos. Ella era la única que llamaba en mi cumpleaños sin que yo tuviera que recordárselo a nadie. Dentro de la invitación, ella había incluido una pequeña nota escrita de su puño y letra, la tinta ligeramente borrosa como si la hubiera escrito a toda prisa antes de perder el valor. Sigues siendo una Caldwell, decía. No dejes que ellos te hagan olvidar eso. Mi primer instinto fue declinar. No por despecho, sino por algo más cercano a la autopreservación. No quería entrar en una habitación construida completamente en torno a celebrar a mi hermana y convertirme de alguna manera en la historia de la noche. No quería darle a mi padre la satisfacción de verme merodear en los márgenes de un éxito que él nunca imaginó que yo llegaría a presenciar de cerca. Margarita llamó antes de que pudiera enviar mi negativa. No me preguntó cómo estaba. Fue directa al grano como siempre. Me dijo que mi padre se había pasado semanas diciéndole a todo el que quisiera escuchar que una de sus hijas realmente sabía cómo hacer algo de su vida. Lo dijo despacio para que yo captara exactamente a qué hija se refería. Ya lo sabía. Luego me hizo la pregunta que realmente me hizo cambiar de opinión: ¿cuántos años más vas a seguir evitando una habitación solo porque ellos resulta que están parados en ella? No tenía respuesta para ella, así que dije que iría. Mientras yo tomaba esa decisión al otro lado de la familia, el marido de mi hermana hacía lo que siempre hacía: acaparar la atención. Daniel Hayes tenía el don de convertir cualquier reunión social en una oportunidad para recordarle a la gente a qué se dedicaba. Vicepresidente de Desarrollo de Negocios en Aegis Meridian Solutions, una
Empresa que suministraba servicios de logística y equipos bajo contratos gubernamentales. Le gustaba soltar frases como clientes del Pentágono y contratos de 8 cifras en conversaciones que no tenían nada que ver con ninguno de los dos. Mi padre se lo tragaba cada vez. Para mi padre, Daniel representaba todo lo que respetaba, un hombre con un buen traje cerrando tratos con el gobierno, estrechando manos que importaban. Solía presentar a Daniel en las fiestas con un orgullo real en su voz. Daniel trabaja directamente con el ejército a un nivel bastante alto. La ironía nunca pareció ocurrírsele, que un hombre que vendía servicios al ejército de alguna manera lo impresionaba más que su propia hija, que había pasado 8 años sirviendo en él. Rebeca había absorbido ese mismo punto ciego sin cuestionarlo. En su mente yo seguía siendo la hermana que había desperdiciado un título perfectamente bueno persiguiendo algo que ninguno de ellos entendía. Pero estaba ocurriendo algo en mi vida que ninguno de ellos sabía, algo que no había mencionado a ningún miembro de mi familia, ni siquiera a Margarita. Durante los últimos meses, había formado parte de un grupo de trabajo que revisaba ciertos problemas relacionados con el cumplimiento de contratos y la normativa de adquisiciones, un trabajo rutinario de supervisión. La espina dorsal poco glamurosa de lo que realmente hacía en logística. Y un nombre había pasado por mi escritorio más de una vez en las últimas semanas. Enterrado en papeleo que nadie fuera de un círculo muy pequeño debía discutir. Aún. Aegis Meridian Solutions, la empresa de Daniel. Quiero ser honesta sobre lo que sabía y no sabía porque la verdad es más interesante que la versión en la que yo tenía en secreto a mi cuñado bajo una lupa. No había investigado personalmente a Daniel. No tenía ningún archivo con su nombre rodeado en rojo. Pero sabía que la empresa estaba bajo escrutinio. Sabía que ciertos registros habían sido marcados y elevados a la cadena de mando para una revisión más estrecha. Todavía no sabía qué tan profundas eran las huellas de Daniel en él. Lío que se estaba gestando. Lo que sí sabía era suficiente para tener mucho cuidado con lo que decía, a quién y cuándo. No se lo dije a nadie de mi familia. No porque estuviera protegiendo a Daniel. No le debía nada, sino porque entendía la diferencia entre lo que sabía profesionalmente y lo que tenía derecho a discutir en una cena. Esa línea me importaba a mí, incluso si nadie más en esa familia se había molestado en trazar una. La noche de la celebración, me paré frente a mi armario por más tiempo del que quiero admitir, finalmente eligiendo un sencillo vestido oscuro en lugar de cualquier cosa que siquiera insinuara un uniforme. Quería entrar en ese salón de baile como la hermana pequeña de alguien. No como oficial, no como alguien con rango o archivos o autorización. Solo Teresa. El vestíbulo del hotel estaba hecho de mármol y luz dorada suave. El tipo de lugar que te hacía bajar la voz sin que te lo dijeran. Una joven en la mesa de registro pasó su dedo por una lista de invitados impresa, buscando mi nombre. Cuando lo encontró se detuvo un poco, justo lo suficiente para que yo lo notara. Caldwell, dijo mirando hacia arriba. Teresa Caldwell, asentí. Ella sonrió, pero había algo de cautela en ello, algo que todavía no podía precisar. Alguien te está esperando, dijo y señaló hacia las puertas del salón de baile. Como si supiera algo que yo no. No tenía idea al cruzar esas puertas de lo correcta que estaba. Margarita me encontró antes de que yo la encontrara a ella. Cruzando entre la multitud con un vestido verde oscuro, con los brazos ya abiertos. Nos abrazamos más tiempo del que probablemente cualquiera de nosotros pretendía, el tipo de abrazo que dice más de lo que una llamada telefónica podría decir jamás. Por encima de su hombro contemplé la sala, un salón de baile vestido con una suave luz dorada, mesas redondas cubiertas de blanco, un cuarteto de cuerdas en algún lugar cerca del fondo haciendo su trabajo.
Silencioso bajo toda la conversación. Los colegas de Rebeca estaban allí, otros socios de la firma. Clientes corporativos con trajes caros y dispersos entre ellos el círculo de viejos amigos de mi padre, los que nos conocían desde que éramos niñas. Vi a mi padre antes de que él me viera a mí. Estaba de pie cerca del centro de la sala, acaparando la atención como siempre, con una mano apoyada en el hombro de algún extraño, riéndose de su propio chiste. Luego sus ojos se movieron más allá del extraño y se posaron en mí, y vi como toda su cara cambiaba en tiempo real. La sonrisa no se desvaneció lentamente. Simplemente se detuvo. Cruzó la sala hacia mí, y por un segundo absurdo, me permití esperar que me abrazara. No lo hizo. Sin abrazo, sin apretón de manos, ni siquiera un asentimiento. Solo 4 palabras planas y frías. ¿Quién te invitó? La tía Margarita, dije, manteniendo mi voz uniforme. Él se giró para mirar con furia a su hermana, y vi a Margarita recibir esa mirada sin inmutarse, de la forma en que solo alguien que ha conocido a una persona toda su vida puede hacerlo. Entonces Rebeca apareció a su lado, impresionante en azul oscuro, cruzándose de brazos antes siquiera de saludar. Teresa, esta noche es sobre mi carrera. Lo sé, dije. Entonces, ¿por qué estás aquí? Para felicitarte. Me miró de arriba a abajo como se me diría a alguien que se había perdido y terminado en la boda equivocada. Luego dijo lo suficientemente bajo como para que se supiera que era privado, pero lo suficientemente alto como para que la gente más cercana lo escuchara. De todos modos, ella no pertenece aquí. Mi padre no dijo nada. Ese silencio dolió más que cualquier cosa que cualquiera de los dos pudiera haber dicho en voz alta. Alguien cerca le preguntó por curiosidad educada a qué me dedicaba. Él respondió antes de que yo pudiera abrir la boca: ella todavía está en el ejército. La forma en que enfatizó esa palabra, todavía, hizo que sonara menos como un hecho y más como una disculpa que él estaba haciendo en mi nombre. El invitado, sin inmutarse, preguntó qué hacía exactamente allí. Lo mantuve simple: soy oficial. Mi padre interrumpió casi de inmediato: de todos modos, Rebeca es a quien estamos celebrando esta noche. Nadie discutió eso. Ciertamente yo número 8 años te enseñan algo sobre qué batallas merecen el aire que se necesita para pelearlas. Y la curiosidad de un extraño en la hora del cóctel no era una de las mías. Fue entonces cuando Daniel se acercó con el teléfono pegado a la oreja, la voz baja y tensa de una manera que no encajaba con él ambiente festivo de la sala. Escuché fragmentos mientras se acercaba: revisar documentación, oficina de contratación, antes de terminar la llamada y deslizar el teléfono en su chaqueta. Miró hacia arriba, me vio allí parada y su expresión se agrió instantáneamente. Rebeca llenó el silencio por él: mi hermana acaba de aparecer. Daniel, ya tenso por la llamada que acababa de terminar, dirigió esa tensión directamente hacia mí: ¿qué diablos haces aquí? Algunas cabezas se giraron. Sentí que la atención de la sala cambiaba, ese silencio particular que ocurre justo antes de que la gente finja no estar escuchando. Miré a Daniel, realmente lo miré, y entendí algo en ese momento que ninguno de ellos sabía todavía. Él no tenía idea de quién era yo realmente. Me permití sonreír levemente: no sabes nada, ¿verdad? Daniel abrió la boca para responder algo, pero antes de que saliera una sola palabra, una voz cortó el ruido detrás de mí, profunda e inconfundiblemente militar en su cadencia: mayor Caldwell. Daniel se congeló a mitad de la frase, con la boca aún medio abierta alrededor de lo que fuera que iba a decir. La voz pertenecía al general de brigada Thomas Whitaker, un general de 2 estrellas con el que había trabajado
Años antes en una asignación de logística que me enseñó más en 6 meses de lo que la mayoría de los trabajos enseñan en 6 años. Su esposa aparentemente había sido cliente en la firma de Rebecca, lo que explicaba su presencia en un salón de baile donde nunca esperé encontrarlo. Se dirigió hacia mí con la confianza fácil de un hombre acostumbrado a que las habitaciones se reorganicen a su alrededor y extendió su mano. No tenía idea de que estarías aquí esta noche, dijo. Yo. Tampoco, general, respondí, estrechando su mano. Al menos no sobre usted. Mi padre se quedó completamente inmóvil. Lo vi suceder por el rabillo del ojo, el color drenándose ligeramente de su rostro, su mandíbula tensándose como si estuviera tratando de resolver un problema matemático que se negaba a cuadrar. La expresión de Rebecca pasó a la confusión, reemplazando la irritación. Mayor, dijo en voz baja, casi para sí misma. Ella no lo sabía. En 8 años nunca me había preguntado qué rango tenía, y yo nunca me había ofrecido a decirlo. Mi padre, todavía tratando de ponerse al día, se volvió hacia la persona más cercana. ¿Qué significa exactamente mayor? Un hombre de pie a pocos metros de distancia, alguien que claramente había servido él mismo, a juzgar por la certeza tranquila en su voz, respondió antes de que yo pudiera. Oh, 4. Mi padre. Parpadeó, todavía perdido. El hombre aclaró más amable pero claramente. Tu hija es una oficial de campo. Lo dijo como se le explicaría algo obvio a alguien que ya debería haberlo sabido. Vi cambiar el aire en ese pequeño círculo. La gente que apenas había registrado mi presencia 10 minutos antes de repente me miraba de manera diferente, recalibrando algo en tiempo real. No lo disfruté de la manera que podría haber imaginado hace años, acostada despierta. Después de otra llamada donde mi padre preguntaba cuándo encontraría un trabajo. De verdad. Principalmente solo seguí hablando con Whitaker como si nada de eso importara, porque en los aspectos que contaban, no era así. Su opinión sobre mí nunca había necesitado corrección. Whitaker preguntó casual y familiar. ¿Sigues haciendo trabajo de supervisión logística? Sí, señor, dije. Daniel. Lo escuchó. Vi cómo las palabras aterrizaron en él como un peso físico. Supervisión logística, y algo detrás de sus ojos cambió de irritación a algo más cercano a la alarma. ¿Dónde trabajas exactamente? Preguntó y su voz había perdido su filo anterior, reemplazado por algo más cuidadoso. Lo miré con firmeza. ¿De verdad quieres preguntarme eso aquí? No respondió. Rebecca. Sintiendo que la temperatura de la conversación había cambiado sin entender por qué, miró entre nosotros. ¿Qué está pasando? Nadie le respondió a ella. Tampoco. Whitaker miró hacia Daniel, algo calculador pasando detrás de sus ojos. Y yo hice las presentaciones porque evitarlas habría parecido más extraño que hacerlas. Este es Daniel Hayes, el marido de mi hermana. Whitaker, repitió él. Nombre lentamente como si estuviera buscando en un archivo mental. Hayes. Una pausa. Entonces algo se asentó detrás de su expresión, y la cara de Daniel se puso del color de los manteles. Entendí exactamente lo que había sucedido. Incluso sin que me lo dijeran directamente. El nombre de Whitaker estaba en algún lugar de la cadena de supervisión, conectado a un programa que la empresa de Daniel estaba tratando muy duro de proteger. Yo no me había propuesto exponer nada esa noche. Ni siquiera había planeado que Whitaker estuviera en la sala. Pero reconocí el tipo particular de miedo que cruzó la cara de Daniel. El miedo de un hombre al darse cuenta de que las paredes de su mundo cuidadosamente construido se habían vuelto mucho más delgadas. No presioné. No estaba allí para acorralarlo frente a una sala llena de colegas de su esposa. Daniel, díjelo.
Suficientemente bajo para que se quedara entre nosotros hablar de trabajo. Puede esperar hasta mañana. Si lo había dicho con misericordia, no aterrizó de esa manera. Su rostro me dijo lo contrario, que mi moderación confirmaba lo único a lo que le había tenido miedo desde el momento en que escuchó mi nombre. Unido a un rango que claramente no esperaba. Yo ya lo sabía. Después de que terminaron los brindis y Rebeca terminó su discurso, amable y pulido. Exactamente lo que esperarías de alguien que había pasado una carrera. Aprendiendo a comandar una habitación, Daniel encontró una manera de llevarme a un rincón más tranquilo cerca de la barra. Rebeca la siguió de cerca con su champán olvidado en algún lugar sobre una mesa. Daniel no perdió tiempo en cortesías. ¿Cuánto sabes sobre? Preguntó, aunque entendí exactamente a qué se refería. No juegues a ese juego conmigo, mantuve mi voz nivelada. Entonces, probablemente deberías ser específico sobre qué es lo que te preocupa. Lo que salió durante los siguientes minutos no fue exactamente una confesión, sino un lento desmoronamiento. Aegis Meridien había sido objeto de escrutinio por ciertas certificaciones de desempeño y divulgaciones de subcontratistas relacionadas con uno de sus contratos de logística. Yo no era una investigadora criminal. No tenía autoridad para cancelar un contrato por mi cuenta, ningún poder para dictar veredictos desde alguna oficina en la esquina. Pero en el transcurso de mi trabajo real, había marcado inconsistencias numéricas en la documentación que había pasado por mi escritorio, y había canalizado la preocupación a través de los canales adecuados de la manera en que cualquiera en mi posición estaba obligado a hacerlo. A partir de ahí se abrió camino hacia los funcionarios de contratación y los organismos de supervisión adecuados. Esa fue la totalidad de mi participación, hacer mi trabajo correctamente de la manera en que me habían entrenado. Daniel sabía que había una revisión en curso. Lo que no había sabido hasta esta noche era que yo había sido una de las personas que notó primero que los números no cuadraban. Rebeca estaba allí, absorbiendo todo, y vi algo romperse detrás de su exterior compuesto. Se volvió hacia su marido. Me dijiste que era una auditoría de rutina. Lo es, dijo Daniel demasiado rápido. Entonces, ¿por qué pareces aterrorizado? Él tampoco respondió a eso. Aquí fue donde se reveló la segunda capa de la noche. Rebeca admitió en voz baja que Daniel le había pedido recientemente a su firma que ayudara a su empresa con ciertos asuntos de cumplimiento. Si Daniel había ocultado deliberadamente información material a alguien, a la firma, a la oficina de contratación, a su propia esposa, no solo su carrera estaba en juego. Podría crear una grave exposición profesional para Rebeca también. Alguien cuyo nombre y nuevo título estaban ahora vinculados a su empresa a través de la misma conexión que él había organizado. Vi a mi hermana comenzar a entender en tiempo real que su marido podría haber estado usando su reputación y su nueva posición como cobertura. Mantuve mis propios límites claros, no voy a discutir expedientes de casos con ninguno de los dos. Si su empresa recibe una solicitud oficial, la responden a través del proceso adecuado. Eso es todo. El miedo de Daniel se convirtió en ira. ¿Me estás amenazando? No, dije. Te estoy diciendo exactamente lo contrario. No voy a usar a mi familia para interferir con mi trabajo. Así no es como funciona y no es quien soy. Fue entonces cuando mi padre entró en medio de todo, captando solo el final del intercambio. Fiel a 8 años de hábito, inmediatamente se posicionó al lado de Rebeca sin hacer una sola pregunta primero. Teresa, ya es suficiente. Esta es la noche de tu hermana. Lo miré. ¿Siquiera sabes lo que está pasando en este momento? Sé que estás arruinando una fiesta.
Algo en mí se quedó callado y quieto de la manera que sucede justo antes de aceptar una verdad que has estado rodeando durante mucho tiempo. Así que 8 años no han cambiado nada, dije. Él no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio fue la respuesta, la misma que me había estado dando desde que tenía 24 años, parada en su comedor, esperando que él entendiera que elegir una vida difícil no era lo mismo que elegir una fracasada. La compostura de Daniel no sobrevivió mucho más tiempo después de eso. Se volvió hacia mí, acusándome de aparecer esa noche específicamente para humillarlo frente a los colegas de su esposa, su voz subiendo lo suficiente como para atraer algunas miradas curiosas de las mesas cercanas. Margarita no dejó que eso se sostuviera ni por un segundo. Yo la invité, dijo acercándoselo. Suficiente para que Daniel tuviera que mirarla a ella en lugar de a mí. Mi padre se giró hacia su hermana. No deberías haber hecho eso. Margarita no parpadeó. ¿Por qué no? Porque ella es su hija. No conviertas esto en... Tú convertiste esto en algo hace 8 años, dijo Margarita, cortándolo limpiamente. Ese fue el momento en que las viejas heridas finalmente se abrieron frente a todos. Margarita les contó cosas que yo nunca me había molestado en mencionar. Las tarjetas de cumpleaños que enviaba cada año, los regalos de Navidad, las llamadas a casa que nunca se detuvieron, sin importar cuán poca calidez volviera a través de la línea. Les contó cómo mi padre solía explicar mi ausencia a la gente diciendo que estaba jugando a la soldado. Como si 8 años de mi vida equivalieran a un pasatiempo que le resultaba ligeramente vergonzoso. Nunca le había contado esa historia a nadie. No había necesitado la simpatía de una sala para cargar con ella. Rebeca estaba allí absorbiéndolo y vi algo cambiar detrás de sus ojos. El comienzo de una comprensión de que había pasado años absorbiendo la versión de nuestro padre sobre mí sin preguntarse nunca cómo era mi vida real. Entonces el teléfono de Daniel vibró contra la mesa. Un nuevo correo electrónico. Lo leyó y cualquier color que quedara en su cara se drenó por completo. ¿Qué es?, preguntó Rebeca. Él dijo, nada. No necesitaba ver la pantalla para entender aproximadamente lo que estaba sucediendo. Daniel, dije. Lo que sea que acaba de aterrizar en tu teléfono no tiene nada que ver con por qué estoy parada aquí esta noche. Esa única frase hizo más para desentrañar su acusación que cualquier otra cosa. Si realmente hubiera venido a esa fiesta para sabotearlo, no habría necesitado un correo electrónico de su propia empresa para hacerlo. Lo que sea que se estuviera derrumbando a su alrededor había estado en movimiento mucho antes de que yo cruzara esas puertas. Simplemente tuve la desgracia o la fortuna, dependiendo de cómo lo miraras, de aparecer la misma noche en que empezó a alcanzarlo. Daniel finalmente admitió que la empresa había recibido otra solicitud de documentación, más extensa que la anterior. Rebeca preguntó directamente si él sabía sobre estos problemas antes de pedirle que conectara su empresa con su firma en primer lugar. Él no respondió. Miró al suelo, al techo, a cualquier lugar menos a la cara de su mujer. Rebeca, abogada hasta la médula, incluso en ese momento, entendió exactamente lo que significaba ese silencio. Soltó su brazo y la pequeña distancia física entre ellos dijo más que cualquier argumento. Mi padre finalmente se volvió para mirarme. Realmente. Mirarme de la forma en que no lo había logrado en toda la noche. ¿Cuánto tiempo has sabido sobre esto? Lo suficiente para saber que no tenía permitido decírtelo, dije. ¿Por qué nunca me dijiste lo que haces realmente? Sostuve su mirada. Lo intenté. El silencio entre nosotros se extendió, pesado y desconocido.
En una habitación llena de música y tintineo de copas, simplemente nunca. ¿Quisiste escucharlo? Pasaron unas semanas antes de que alguien en la familia volviera a hablar de esa noche con honestidad. Quiero ser clara sobre cómo se desarrolló esto porque no fue cinematográfico ni instantáneo. Daniel no fue arrastrado con esposas. Nada de esa noche lo convirtió en un titular. Lo que sucedió fue más silencioso y a su manera, más difícil de digerir. La revisión de Egis Meridien continuó a través de los canales adecuados, moviéndose al ritmo deliberado en que se mueven esas cosas. Daniel fue puesto en licencia administrativa mientras la empresa resolvía su propia contabilidad interna de lo que había revelado y lo que no. Rebeca, una vez que entendió la forma completa de lo que su marido podría haber sabido formalmente, se recusó de cualquier cosa conectada a su empresa, sin querer dejar que una pieza más de su carrera se convirtiera en daño colateral de sus decisiones. Su matrimonio no sobrevivió a las secuelas fácilmente. No pretendo saber cada detalle de lo que sucedió a puerta cerrada en las semanas siguientes porque eso nunca me correspondió saberlo. Lo que sí sé es que Rebeca me llamó una tarde con una voz más pequeña de lo que la había escuchado en años. Lo siento, dijo. ¿Por qué? Pregunté, genuinamente insegura de cuál de las muchas cosas podría querer decir. Por pensar que tu éxito tenía que parecerse al mío para contar. No volvimos a caer en una hermandad fácil después de una llamada telefónica. 8 años de distancia no se disuelven porque alguien finalmente diga la frase correcta. No la perdoné al instante y no fingí hacerlo. Pero acepté reunirme con ella para tomar un café. Sin público. Sin padre merodeando cerca esperando para arbitrar. Fue algo pequeño y ordinario. 2 hermanas sentadas frente a una mesa haciéndose preguntas en lugar de asumir respuestas. Se sintió como más progreso que cualquier otra cosa que hubiera sucedido en ese salón de baile. Mi padre vino a verme poco después. Esta vez sin fiesta, sin multitud de testigos para actuar. Solo un hombre de 64 años sentado frente a mí en mi apartamento luciendo más viejo de lo que recordaba. Finalmente ajustando cuentas con 8 años que no podía recuperar, pensé, comenzó eligiendo sus palabras cuidadosamente, que si no elegías el camino que yo entendía, significaba que estabas eligiendo mal. No me apresuré a hacérselo más fácil. Dejé que se sentara en ello, no necesitabas entender el ejército, dije. Solo necesitabas respetarme. Él asintió lentamente y algo en su rostro parecía genuinamente agotado, no arrepentimiento actuado, sino cargándolo realmente. Luego repitió la frase que había vivido en mí durante 8 años. La que nunca había olvidado, sin importar qué tan lejos me mudara o cuántos rangos obtuviera, que dije que no volvieras si fracasabas. Lo recuerdo, dije. No fracasaste. Lo miré por un largo momento. Ese nunca fue el problema. Él no dijo nada, esperando. El problema era que solo pensabas que merecía ser tu hija si tenía éxito de la manera que tú querías. No tuvo respuesta para eso. No había una que lo hubiera hecho más pequeño o más fácil de escuchar, y para su crédito, no intentó fabricar una. Me levanté para irme y, justo antes de llegar a la puerta, preguntó tranquilo e inseguro de una manera que nunca había escuchado de él antes, ¿todavía tengo una oportunidad de arreglar esto? La tienes, dije. Pero estás empezando de cero. Meses después, lo invité a un evento con mi unidad. Nada formal, solo una reunión donde las familias eran bienvenidas. Me preguntó si podía ir, y le dije que sí. Se sentó entre los cónyuges y padres de las personas con las que servía. Y por primera vez en su vida,
vio el mundo que había pasado 8 años construyendo en lugar de escucharlo de segunda mano a través de una llamada telefónica que apenas escuchaba. Nadie allí sabía que alguna vez me dijo que no volviera a casa. Nadie necesitaba saberlo. Cuando fui reconocida esa noche por algo que nuestra unidad había logrado, miré hacia afuera y lo vi de pie, aplaudiendo su rostro haciendo algo que no lo había visto hacer en mucho tiempo. No me sentí victoriosa. Sentí algo más silencioso que eso, alivio principalmente. Porque la verdadera venganza, si es que se le puede llamar así, nunca se trató de ver a Daniel desmoronarse o hacer que Rebeca se cuestionara a sí misma o forzar a mi padre a inclinar la cabeza en algún ajuste de cuentas público. Fue más simple que todo eso. Fue el hecho de que había construido una vida digna de orgullo a lo largo de 8 años cuando ninguno de ellos estaba prestando atención. Y nunca necesité su permiso para hacerlo. 8 años antes mi padre me dijo que no volviera. Si fracasaba. No fracasé. Pero más que eso, finalmente entendí que nunca necesité volver para probárselo a él en primer lugar.